Des, Cadena Ser. El Ayuntamiento da Coruña y el Básquet Coruña han escenificado esta mañana la puesta de largo del Coliseum como sede de los partidos del equipo naranja en la ACB, considerada la segunda mejor liga de baloncesto de todo el mundo. La foto de hoy demuestra una vez más la polivalencia del recinto y debe servir al mismo tiempo como el empujón definitivo a un proyecto que trasciende lo deportivo. Lo dijo ayer el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira. Tener un equipo en la élite de un deporte como el baloncesto es un gran escaparate para proyectar la imagen de una ciudad y de toda una región urbana que aspira a todo desde una esquina de la península. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida saludamos al economista Carlos Sánchez Tembleque en un momento convulso en las relaciones entre España y Venezuela y con una pregunta. ¿En qué afecta esto económicamente a Galicia? Enseguida se la trasladamos. Antes echamos un vistazo a la actualidad más cercana. Consuelo Bautista, ¿qué tal? Muy buenas. Moi buenas, Marcos. Polo de pronto, o persoal do Servizo de Recollida de Lixo de Carballo aceptou a proposta da empresa mantén a folga, eso sí, hasta asinar un acordo. José Manuel Mira, Radio Nordés, moi boas. ¿Qué tal, Marcos? Sí, parece que é cuestión de horas, pero de momento folga mantense. A Asamblea de Traballadores e Traballadoras do Servicio de Recollida do Lixo aceptaban onte por unanimidade en Asamblea a proposta chegada pola empresa concesionaria de servizo, a UTE Carballo, formada por Urbaser e Servizo Galego de Laceria. Mellorarían sustancialmente as condicións económicas e sociais que tiñan até de agora, unha oferta que se achega moito ás demandas do persoal, comenzando pola propia vixencia do convenio, que será de 3 anos e non de 5, como quería inicialmente a empresa. No eido económico dase un salto cuantitativo nas táboas con incrementos salariais anuais medios por enriba do 5%, entre outras melloras nas condicións laborais. Aínda así, dende a CIG aseguran que queren ser cautos e ata que se proceda á asinatura do acordo, a folga mantense. Además, en pleno inicio de curso, entidades y partidos piden reunión urgente del Consejo Escolar Municipal de Ferrol. Lo hacen a esta hora en el Palacio Municipal. Raúl Salgado, Radio Ferrol, muy buenas. Buenos días. Formaciones como el Bloque Nacionalista Galego respaldan esa solicitud al Concello de Ferrol. Ya desde el inicio del verano se ha alertado de la posibilidad de recortes en varios centros educativos y se ha pedido sin éxito una reunión de ese órgano. Las quejas en los últimos días, coincidiendo con la vuelta a las aulas, se han centrado en instalaciones como los institutos de Canido y Ferrolbello. En este último, además, coincidiendo con el inicio de las clases, este pasado miércoles se ponía en marcha una huelga convocada desde la comunidad educativa por el recorte en el número de profesores. Y en A Coruña seguimos pendientes de las niñas y niños que quedan fuera de las becas Comedor, con comparecencia de la alcaldesa y última hora con Isabel Bravo. Muy buenas. Muy buenas, pues sí, son 500 solicitantes que quedan fuera de esa ayuda tras el aumento de la partida presupuestaria aprobada ayer. Van a tener cobertura a través de otros programas paralelos a estas becas. Lo ha dicho así Inés Rey, que ha cargado de esta manera contra el gobierno de la Xunta, contra el gobierno de Alfonso Rueda por no asumir su competencia. Es un esfuerzo de más de 2 millones de euros en becas Comedor, en el que estamos completamente solos, y aquí me gustaría que el gobierno autonómico, que es el que tiene las competencias en educación, se tomara en serio, con los índices de pobreza infantil que tenemos, se tomara en serio estas políticas y cooperase, como hacen otros gobiernos autonómicos del Partido Popular, como el de la señora Ayuso, y abonara las becas Comedor, porque así no se quedaría ningún niño y ninguna niña fuera. Se gastará el Ayuntamiento coruñés 2.100.000 euros en becas Comedor. 12:30, seguimos en la SER. La crisis entre Venezuela y España, la crisis diplomática se ha ido intensificando en las últimas horas y, como decíamos antes, nos preguntamos esta mañana si esto puede tener algún efecto en la economía de Galicia. Consultamos con el economista Carlos Sánchez Tembleque. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Galicia, desde el punto de vista económico, ¿se juega mucho en esta crisis diplomática? A ver, realmente no mucho, porque, a ver, económica, o sea, la balanza comercial es muy favorable a España. España importa muchísimo petróleo, también algo de tema de pescado, bueno, mariscos, ¿no? Y temas de aluminio. Alguna empresa gallega estaría afectada, pero
la balanza comercial es súper favorable a España, importamos mucho más de lo que exportamos. También hay intereses turísticos, aunque no de empresas gallegas, pero bueno, no sería, en todo caso, a ver, yo pienso que no va a pasar nada, ¿no? Porque realmente esto es una crisis a nivel realmente para el consumo interno del régimen de Venezuela, ¿no? Que salen con estas bravatas, estas amenazas, pero realmente no creo que llegue a más. En todo caso, ya digo, a nivel económico, a España no le afectaría en exceso una posible ruptura de relaciones diplomáticas, que por otro lado no creo que se produzca. En el caso concreto de Galicia, ¿hay algún sector especialmente sensible a las relaciones comerciales entre España y Venezuela? Sí, ya comenté, sobre todo tema de mariscos, empresas del sur de Galicia, Vigo, podrían estar afectadas. Luego, el tema turístico no son empresas gallegas en concreto, pero bueno, obviamente sí que habría una afectación, ¿no? Porque, aunque claro, no es mucho volumen a nivel Estado, ¿no? Pero claro, a nivel Galicia o a nivel empresas de pesqueras, pues sí que puede ser importante, ¿no? Entonces sí, efectivamente, si se produjera un corte, aunque ya digo, a nivel global no sería importante, pero sí que podría afectar a algunas de nuestras empresas de Galicia de una forma importante. En el sentido contrario, en el terreno ya sobre Galicia, es cierto que en los últimos años sí ha recibido muchos inmigrantes procedentes de Venezuela, ¿no? Que han Sí, contribuido correcto. de alguna manera, digamos, a la población activa de la comunidad. Sí, efectivamente, eso es un dato, eso que estás comentando, Marco, es un tema muy importante. Uno de los motivos por los que Galicia está creciendo poblacionalmente, aunque no mucho, ¿no? Pero está aumentando la población, es esta inmigración de los países sudamericanos y sobre todo de Venezuela, que son gente de altísimo potencial, ¿no? Gente trabajadora. La verdad es que es una bendición, ¿no? Que venga gente así a funcionar aquí, aunque claro, eso es una tragedia, ¿no? Que está sucediendo allí, porque la población de Venezuela ha caído en 3 millones de habitantes desde que existe ese régimen allí, ¿no? De Hugo Chávez y posteriormente desde el año 2013 Maduro, ¿no? Entonces, es un país terrible, con una situación de hiperinflación que ahora se ha frenado, ¿no? Pero que ha tenido inflación de 1.000.000% en el año 18. Es el nivel más alto de cualquier país del mundo y en la historia, en los niveles más altos de un país en paz, o el nivel más alto de un país en paz, con una inflación tan brutal. Ha caído el PIB una brutalidad y, claro, está producido pues que ese exilio de esa gente que se ha tenido que exiliar muchas veces o casi siempre por motivos económicos, no por motivos políticos, ¿no? Entonces, es una tragedia la que hay allí, que bueno, a nosotros nos beneficia porque esa gente viene bueno, sale de allí, viene a su país, bueno, no hay un idioma igual y la madre patria, que es España y Galicia. Entonces, pero está encubriendo una tragedia y un drama terrible, ¿no? Que está sufriendo ese país con un régimen de unos sátrapas que han producido una caída y una crisis económica brutal y bueno, entonces, bien, es bastante trágico todo lo que hay aquí. Fíjese, los oyentes, por ejemplo, el PIB ha caído un 20%, en un año cayó un 20% entre el 10 y el 11. No se recuperó el nivel del 2010 hasta el 2014. Luego, bueno, ahora, gracias a la situación de los precios petrolíferos que han subido, posteriormente el 14, pues han conseguido recuperar el PIB. Bueno, pero la inflación ahora está un poquito mejor, pero bueno, es una tragedia lo que se está viviendo ahí, en ese país. Es, por tanto, una economía que, si lo comparamos con los estándares de aquí, nada que ver, ¿no? Ya solo el dato que das de inflación, aquí nos ponemos nerviosos cuando se va por encima del 3. Pues sí, fíjense, los oyentes que llegaron a 1.000.000, ahora están en un 11%, que es una situación buenísima, ¿no? Para ese país, pero fíjense, un 11%, estamos un poco más del 2, ¿no? Y nos quejamos. Los salarios son bajísimos, el PIB per cápita es de un país tercermundista, es terrible la situación económica. De todas formas, a ver, yo con el tema este de la balanza comercial, mi reflexión es que, a ver, el gobierno español está haciendo lo que tiene que hacer, no puede reconocer la victoria, la oposición de Venezuela unilateralmente. Debe de esperar, ¿no? Que es lo que está haciendo, a que Europa tome la decisión, ¿no? Y es la decisión que sea, nosotros la seguimos, lógicamente, y una vez que se tome, el gobierno de Venezuela, evidentemente, aunque la decisión de Europa sea reconocer al líder de la oposición, nunca va a ser romper relaciones diplomáticas con todos los países de Europa. Con lo cual,
que esté todo el mundo tranquilo, aquí no va a haber rupturas de relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, porque vamos a seguir, bueno, pues lo que dice la Europa y no va a pasar absolutamente nada. Estas declaraciones del régimen a nivel interno, ¿no?, del presidente del Parlamento de Venezuela, son para el consumo interno de su país y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Se está haciendo lo que hay que hacer y ya está. O sea, que no haya miedo que pase nada grave, entiendo yo. Has ofrecido datos sobre la economía de Venezuela, pero por detrás de eso, ¿es un país rico? ¿Es un país que tiene riqueza? Absolutamente, es un país inmensamente rico. O sea, es un país con tiene unas reservas petrolíferas brutales. De hecho, hasta 2012-13 la producción estaba un poco a la caída, ¿no? Estaban produciendo casi, tengo aquí el dato, eran 3 millones de barriles diarios, y 2 millones 3 millones de barriles diarios, y cayó desde que llegó Maduro al poder en el año 2013 hasta 600.000 barriles diarios. El régimen nacionalizó, bueno, todo el sector petrolífero y eso produjo una caída brutal de la producción por la mala gestión y demás. Entonces, esto ha sido el motivo por el que, bueno, uno de los motivos, por supuesto, por los que Venezuela ha caído en esta crisis tan brutal, ¿no?, de producir casi 3 millones a producir 600.000 barriles diarios. Y luego, pues claro, están expensas también de la producción, bueno, de los precios petrolíferos y otros sectores también, toda una gestión muy mala. Es lo de siempre, ¿no? Cuando estos gobiernos dictatoriales, socialistas, imponen una economía planificada que luego no funciona y siempre pasa lo mismo. Tenemos el ejemplo de Cuba, un país que también era muy rico. Pero bueno, Venezuela en ese sentido es brutalmente rico, ¿no? Porque tiene, bueno, más sectores, madera, tiene sectores pesca, turismo, que también ha caído muchísimo, claro, por la inseguridad que hay allí. Bueno, es un país inmensamente rico. Bueno, pues estaremos pendientes de la evolución de esta crisis diplomática entre los dos países, a ver cómo va evolucionando y también, bueno, pues con esta derivada, ¿no?, de que efectivamente ahí está la Unión Europea. Una cosa es romper relaciones con un país, otra cosa sería con toda la Unión Europea, con todo lo que económicamente se está jugando Venezuela. Hemos querido saber cuál podría ser el impacto aquí de esta crisis. Carlos Sánchez Tembleque, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a vosotros. Buenos días. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días, ya estamos por aquí de viernes en el Hoy por Hoy a Coruña con una jornada de cielos, bueno, pues bastante despejados, non hai queixa, podríamos decir, y viene un fin de semana espléndido por delante, pero de momento vamos a aprovechar el viernes gracias a Antía Ulloa, que la tenemos en el control técnico, y a David Iglesias en el digital, al que escucharemos después de, bueno, pues dejar de escucharlo unos días. Hoy está de vuelta. Y también está ya por aquí Isabel Bravo y también vamos a conectar con Maite González porque vamos a avanzaros pues cómo van a discurrir por aquí las cosas el fin de semana, pero antes nos vamos hasta la sala de pantallas porque allí nos espera Juan Naya. Hola Juan, muy buenas. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas? Bueno, pues cierta intensidad en la zona centro, la entrada por la Plaza Orense, en torno de la Plaza de Lugo, Plaza Pontevedra, o sea, lo que es habitual a estas horas, sin mayores problemas y el resto de las vías principales con fluidez.
Perfecto. ¿Y ha habido algún incidente, algún accidente que debamos destacar? Hasta el momento ningún accidente registrado por el equipo de atestados. Perfecto. ¿Y previsiones? Pues tenemos un corte de carril hasta la 1:30 de esta tarde en la calle Panaderas número 14 por trabajos de hormigonado. Se está dando paso alternativo facilitado por señalistas. Y para el fin de semana, mañana sábado a partir de las 8 en el Estadio Riazor, partido entre el Fabril y Compostela, en principio sin cortes de tráfico, pero dependerá de la asistencia. Y para el domingo, por la mañana, la carrera Coruña-Corre, que se desarrollará por Matogrande, Campos del Viña y Susán, con cortes de tráfico a partir de las 7 de la mañana en Martínez Risco y a partir de las 9:45 en todo el recorrido hasta las 12:30. Perfecto, pues gracias por avisarnos, Juan, que vaya bien el día y el fitness. Gracias, buenos días igualmente. Vamos a hablar con Isa Bravo, que la tenemos aquí cerquita. Vamos a desordenar el fin de semana. Empezamos hoy por el domingo, así vamos un poco a lo loco. Isa Bravo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estamos intentando ordenar los datos y todas aquellas cuestiones que nos ayuden a, bueno, pues a conformar un programa que esperemos que sea de interés, como siempre, de los oyentes. En este caso va el tema del urbanismo. En concreto, planeamientos urbanísticos, desarrollos urbanísticos que están sobre la mesa, que están ya algunos ya en funcionamiento, otros que han sido anunciados, y citamos en concreto San Pedro de Bisma, San Amaro, el parque entre Parque de Oza y Castellón, por supuesto a Xubias, en la zona de la avenida Pasaxias, Percebeiras. Son muchos planeamientos urbanísticos previstos y muchos de ellos de gran envergadura, con miles de viviendas que se van a construir y que, por supuesto, bueno, pues se suman también al debate que es una de las prioridades que hay que atajar en una ciudad como la nuestra con tan poco sueldo. Así que nos vamos a preguntar con el ayuntamiento, con arquitectos, con vecinos, por supuesto, con opiniones variadas que confluyen en una cuestión. Este tipo de planeamientos urbanísticos son los adecuados, modélicos. El tema de las torres, grandes alturas, 12, 10, 15, 17 alturas, es, digamos, el modelo por el que tenemos que apostar. En fin, que ahí lo dejamos, que es un tema que creo que nos debe ocupar e implicar a todos y a todas. Y que los oyentes pueden opinar. Podéis opinar 626-238-118. A Coruña opina 626-238-118. Gracias, Isa. Hasta luego. Y ahora sí que quería ya encontrarme con Maite González también. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal, Teba? Buenos días. Deseando saber esa palabra. Bueno, pues la palabra es bastante deducible en la época en la que estamos. Nos hacemos propósitos. ¿Tú eres de las que se propone las cosas a primeros de año, en enero? Las dos veces, sí. 2 veces al año. Yo soy muy de 2 veces al año. Pues... Entonces, la palabra de este fin de semana, de este sábado, es propósito. Y vamos a preguntarnos qué propósitos nos planteamos, si son alcanzables, porque muchas veces nos proponemos cosas que luego al final, por una razón o por otra, pues no logramos, no conseguimos esos propósitos. Pues nos plantearemos esas cuestiones y pues como siempre pasaremos por la cocina, por la literatura, nos proponemos leer, aunque no dejamos de leer nunca, pero pues sí, con la nueva temporada pues llegan las novedades, nos proponemos pues algún autor que otro, conocerle también, en fin, que va de propósitos la cosa, Teba. Pues estamos deseando escucharlo, será mañana en el A Vivir las Rías. Maite, un beso grande. Un beso, que tengáis un feliz día. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moon. Pues mañana se conmemora la Noche Internacional de Observación de la Luna. ¿Vosotros os gusta mirar la luna? Bueno, pues gracias a la agrupación IO y al Concello de A Coruña, mañana se va a celebrar aquí en A Coruña esta actividad convocada por la NASA de forma anual y de manera internacional, como decíamos, en el Castillo de San Antón. Y tenemos con nosotros a Carmen de Nébola de la agrupación IO. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Deseando mirar la luna? ¿A ti te gusta? ¿Qué te voy a decir? A mí me encanta, no sé si justo mañana voy a poder disfrutar de este gran evento por cuestiones personales, pero en realidad es una cosa que me encanta hacer y de hecho que además incluso pues
podemos disfrutarla desde la ciudad, que no siempre podemos disfrutar desde la ciudad el observar del cielo. Y tanto lo sabemos por la cantidad de información que nos das, que a veces, bueno, pues tal y como están nuestros cielos, las nubes y demás, no podemos disfrutar de todo lo que hay. Pero cuéntanos, ¿qué se conmemora en este Día Internacional de Observación de la Luna? ¿Por qué? Pues la Noche Internacional de Observación de la Luna en realidad es una celebración de la ciencia, de la exploración espacial, de la curiosidad, del interés por aprender, de la cultura, de la tradición. No busca realmente conmemorar un hecho concreto, sino que busca generar esas sinergias y conexiones, pues a nivel mundial incluso, pues en torno a la astronomía y particularmente pues a la observación de la Luna, ¿no? Es un evento que empezó a convocar la NASA en el año 2010 y desde entonces lo ha celebrado todos los años, y la propia organización pues intenta alientar a que la gente interprete ese sentido de observar la Luna de una manera bastante amplia, ¿no? Puede haber pues grupos como es la agrupación Astronomía Corinsaío, que lo va a celebrar plantando telescopios y viendo la Luna a través de ellos, pero también pueden ser actividades a veces centradas en charlas, en talleres o cualquier otra idea que se nos pudiera ocurrir, ¿no? La máxima, al fin y al cabo, es dedicar un poco de nuestro tiempo a aprender y a disfrutar de la Luna, y si lo podemos hacer reuniéndolos y celebrando juntos, pues muchísimo mejor. Oye, y una cosa, yo tengo instalada en el móvil la aplicación de cómo está la Luna, ¿no? Y tiene que estar Sí. de una determinada manera. Ahora está en cuarto creciente, o sea, la NASA escoge efectivamente cómo debe estar para disfrutar de esa noche internacional. Pues sí, la NASA la fija siempre en septiembre-octubre, siempre busca que sean estos meses, y busca el fin de semana que coincida con Luna en cuarto creciente o lo más cerca posible. Por eso puede fluctuar un poco entre septiembre y octubre, pero siempre un fin de en cuarto creciente o cerca. Bueno, ¿y por qué? O sea, Pues esto se escoge un poco así porque realmente cuarto creciente hay dos motivos que nos ayudan muchísimo a poder observar bien la Luna. Tanto los dos cuartos, tanto creciente como menguante, nos ofrecen un gran momento de observación, y este quizás es uno de los motivos principales para seleccionar este momento, pero también porque justo en cuarto creciente, aquí ya no en menguante, la Luna está visible a las primeras horas de la noche. Entonces realmente para poder convocar una cosa a la que acuda mucha gente, pues es interesante este momento concreto, ¿no? Para no tener que madrugar mucho, tampoco acostarnos muy tarde y poder disfrutar de ese momento. Por ejemplo, mañana cuando la veamos, aunque no la veamos, no la observemos desde esta actividad, o sí, desde luego, pero vais a poner pues mucho a nuestro favor para que la veamos. Pero si la estamos viendo en casa en cualquier momento, ¿en qué nos animas a fijarnos? Vale, pues aquí hay una cuestión que debemos de tener en cuenta de cuando estamos viendo un cuarto creciente, que es que realmente, bueno, para que tengamos todos en la cabeza, el cuarto creciente es como esa media luna, ¿vale? Esa forma de D, y ahí lo que estamos viendo es tanto una parte de la luna está en su día y otra parte de la luna está en su noche. Realmente no es que veamos solo un cachito de luna reflejada porque el resto de su cuerpo desaparezca, sino lo que le estamos viendo de alguna manera es el día y la noche. Estamos viendo una parte que está directamente con luz del sol y por eso brilla y la vemos blanca, y otra parte que está en sombra, que está haciendo su noche y por lo tanto no la vemos a simple vista, o si la vemos con una luz muy tenue, eso que llamamos la luz cenicienta, ¿no? Y este cuarto creciente es muy, muy importante para observar la luna y nos va a permitir a ver estas cositas que tú me preguntabas, que es, por un lado, a simple vista va a ser distinto, pero cuando tengamos la oportunidad de observarlo a través de un telescopio, vamos a poder ver claramente esa zona iluminada que recibe el sol y que es de día, pero también vamos a poder ver con precisión la zona no iluminada que no recibe la luz del sol porque es de noche en esa zona. Vamos a poder ver también lo que llamamos el terminador, que es la línea que se forma entre esa zona en que es de noche y la zona en que es de día. Si nos fijamos bien, vamos a poder ver si nos fijamos bien y además estamos observando durante varios segundos o varios minutos seguidos, vamos a ir notando cómo esa línea que divide la noche y el día se va moviendo, porque la luna va cambiando su posición y entonces vamos percibiendo cómo se mueve.
Y además, pues gracias al contraste de esta fecha concreta, de estar viendo este cuarto creciente, pues vamos a tener contrastes de luces y sombras, como cuando nosotros podemos ver las sombras que hace un árbol en la acera o cualquier cosa así, pues nosotros también vamos a ver las sombras de la orografía que tiene la Luna, es decir, de sus cráteres, de sus valles, de sus montañas, y esto es de lo más bonito que podemos apreciar en una noche así. Y ojo, porque para la actividad de mañana, la Noche Internacional de Observación de la Luna, habéis organizado algo gratuito, en donde no tenemos que reservar entrada ni nada, solo hay que aparecer allí, pero con aforo limitado, ¿no? Cuéntanos un poco los pormenores. Eso sí, lo vamos a hacer, es una colaboración entre la agrupación astronómica Conesa y yo con los museos históricos del Ayuntamiento de Coruña, y en este caso se va a hacer en el Castillo de San Antón. Como has dicho, es mañana sábado 14 de septiembre y va a ser entre las 8 y las 11 de la noche. No hace falta estar todas las horas que dura el evento allí, podemos llegar un poco tarde o un poco temprano, según nos encaje mejor. No hace falta que reservemos entrada, que nos inscribamos en ningún sitio, pero sí, como el Castillo de San Antón tiene un aforo limitado, pues el aforo puede verse limitado en algún momento, ¿no? El año pasado, por ejemplo, llegó a haber como 1 millar de personas y era demasiada gente, por lo tanto el aforo sí puede verse limitado en este sentido. También aprovecho pues para decir que precisamente cuando hay tanta gente, pues es muy importante que la gente, para disfrutar de ese gran momentazo, pues esté atenta a las indicaciones que tanto los compañeros de la agrupación como del personal del castillo puedan estar dando, y así disfrutar mejor de la noche, ¿no? Claro, hay que hacer casiño. Y si no estamos en Coruña, por ejemplo, si nos vamos a marchar a los alrededores o fuera, bueno, ¿tenemos algún sitio donde poder disfrutarlo? Bueno, pues como Radio Coruña Cadena Ser tiene oyentes en todo el mundo, pues tenemos 3.500 localidades que ya se han registrado a día de hoy para celebrar el evento. Pero, por desgracia, cerca de nuestras mariñas coruñesas, el único evento público que se ha recogido es este que tenemos en el castillo. Sí hay algunas personas a nivel individual que también se han registrado, pero no son eventos públicos. Lo más cerquita que tenemos es en Santiago, que allí están otros amigos del Club de Astronomía Vega, que lo van a celebrar también mañana en el Parque de Vistalegre. Así que los que vivan más cerca de esa zona, pues que se acerquen por allí. Y pues si por desgracia ni estamos cerca de Coruña ni estamos cerca de Santiago, pues la gente no se entristezca, que también cabe siempre la oportunidad de seguir online estos eventos. En este caso la propia NASA pues ha creado un directo para seguirlo. Yo no sé si después desde las redes sociales de la cadena SER podemos publicar los enlaces, pero han publicado claramente desde la web de la NASA un enlace para seguir el evento en directo, con lo cual la gente que lo tenga que ver desde casa pues también lo va a poder disfrutar. Perfecto, bueno, lo tenemos y lo seguiremos a través de redes. Ya lo acaba de recibir David Iglesias, que será el encargado. Y bueno, tengo a alguien por aquí de Nébola que te va a saludar. Muy bien. Hola Carmen, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí está la radio sorpresa, ¿eh? Aquí Carmen de Nébola y yo, que somos compañeros de pupitre y de amistad y de familia también, así que aquí la tenemos. Siempre estuvo mirando mucho para las estrellas de pequeña. Así que... Siempre. Andaba un poco despistada por el mundo. Sí, exactamente. Nos gusta mucho la gente despistada. Un beso, Carmen, grande. Un beso, hasta luego, Adri. Hasta el próximo martes, Carmen. Hasta la próxima martes, disfrutar de la noche. Vale. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Qué radio sorpresa te quedó, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, muy Isabel Gemio ahí. Bueno. O bueno. Se hace lo que se puede, yo que sé, ¿no? Muy magistral, muy bien. Muy vale. Bueno, ahora tenemos que hablar de los deportes, y no solo vas a estar aquí para establecer comunicación con tus amigos. Nada, pues para lo que se dé, para los deportes, pues venga, deportes. Venga, deportes. Que hoy tenemos Depor, hoy tenemos Claro. jornada de liga, hoy juega el Depor, hoy juegan los mejores, juega nuestro Depor, los mejores jugadores posibles, pues los tenemos ahí enfrente del Córdoba. Ya tenemos desde ayer al Depor en tierras andaluzas, se ha entrenado pues por la tarde, entrenamiento vespertino, es también de la técnica, como últimamente este argot muchas veces lo utilizábamos, sobre todo en la época de Lotina, cuando había entrenamientos doble sesión, entrenamiento vespertino. Ahora últimamente todo es mucho más
de lo habitual, ¿no? Mucho más entrenamiento matinal, 10:30, Begondo. Y cuando Claro. hace un poquito de frío lo ponen a las 11 porque así ya el campo deja de estar helado. Bueno, pues ayer se entrenaron por la tarde adaptándose al viaje porque es, bueno, pues una tandada la que hay hasta Córdoba. Las imágenes del entreno son muy chulas, con las palmeras y con el solete. Allí todavía tienen verano y juega hoy el Depor a las 8:30 y desde las 8 lo contamos en Carrusel Deportivo Coruña. Sabes que el Depor lleva 48 años sin palmar en Córdoba. Es verdad que durante todo este tiempo, este medio siglo, hubo muchos de esos años, la mayoría donde no se celebró ese partido, pero ahí queda la estadística, ¿no? Y bueno, pues tierra, desde luego que se le va a dar bien, esperemos, al Depor, que repite convocatoria con respecto a la de hace una semana, que va a haber un descarte, en principio será el tercer portero Eric Puerto, y veremos a ver por dónde van los tiros en cuanto al 11 inicial. Fíjate también en la estadística, Imanol es mucho de rutinas y de no variar demasiadas cosas. Las 2 primeras jornadas repitió 11, las 2 siguientes hizo cambio y repitió con respecto a la anterior, y ahora, pues a tenor de esa estadística, tocaría alguna modificación. Sabes que son 2 las demarcaciones que ahora mismo están en el aire: el lateral izquierdo famoso, el de la polémica, el que le recuerdan a Imanol en la panadería, qué pasa con Mella, si juega ahí o no. Y también el centro del campo, donde está meditando si darle esa batuta en el 11 inicial a Mario Soriano, que es un futbolista que sabes que habitualmente es más media punta, que ahora con la presencia de Lucas y este regreso de Soriano, bueno, pues ha jugado también un poquito escorado a banda. Hay que dar encaje y es la obsesión que tiene el míster de meter en el mismo 11 a los que se consideran los buenos, ¿no? Los 4 magníficos, los Mella, Jeremai, Lucas y el propio Mario Soriano. Bueno, ha encontrado esa fórmula de ver a Mario Soriano y con buenos minutos en la medular. Vamos a ver cómo cambian todas esas piezas y a ver si entran o no los fichajes que decía el míster, que son a fuego lento. Buen ambiente en el campo. Enseguida vamos a conectar en Coruña Deportiva con Fran Hermida, que lo tenemos ya a puntito de llegar a la ciudad califal, una ciudad preciosa, también lo era Granada, y bueno, pues 2 partidos seguidos fuera de casa, 2 en Andalucía, y juega el Depor ante un recién ascendido. El Córdoba, al igual que el Depor y que el Málaga y que el Castellón, son equipos que el año pasado, sabes, estaban en primera red y que este año, pues yo creo que tienen proyectos interesantes y ellos aún no han ganado, pero yo creo que van a sentarse sin demasiados problemas. No, 2 puntitos. Tampoco había ganado en casa el Granada, y siguió sin ganar. Y a ver el Depor qué tal se le dan las cosas. Una victoria, lleva 2 partidos seguidos puntuando, la victoria ante el Racing de Ferrol y el puntito del otro día frente al Granada, que por momentos mereció igual un poquito más el Depor. Es el primer partido de la jornada, así que, bueno, pues esto de alargar, disfrutar después del fin de semana y adelantar un poco eso está muy interesante. Así que nada, estaremos pendientes del Depor y desde las 8, sesión non-stop aquí en la radio. Ya me he traído el tupper, me he traído ahí pues los refrigerios para estar aquí todo el día y contar, pues espero que merezca la pena, un buen partido del Depor, y si no es bueno, pues que gane y punto. Vale, pues venga, quedamos así, nos conformamos. ¿Sabes cómo decía el otro? Que gane el mejor y si no el Depor. Tenemos que hablar de la presentación oficial y Sí. de ese acto del Concello para con el Coliseum y entrárselo al Básquet Coruña, ¿no? Sí, la entrega, digamos, oficial, como cuando te compras un piso te dan las llaves, pues hoy es verdad que la casa no es del Básquet Coruña, es del Concello, el Coliseum, es titularidad municipal, pero hoy ha sido, digamos, el acto oficial de entrega de la nueva estructura, que luce fantástica. Tenemos ahí algunas fotos que hemos visto, ha estado por allí Isabel Bravo. El parque, dice la alcaldesa, que es nivel internacional de los mejores de toda España, comparable al del Real Madrid o al del Baskonia, que toda la iluminación es fantástica, que el software es a nivel FIBA internacional, que las canastas solo son mejoradas las de la NBA, por lo tanto tenemos lo mejorcito y a disfrutar. La verdad es que es una cancha estupenda, 7.800 socios que tiene el Básquet Coruña y temporada histórica con ese debut en la Liga ACB. El martes, primer partido para abrir fuego, amistoso frente al Oporto. La verdad que es muy emocionante. El baloncesto es precioso y vamos a tener la suerte de tener la segunda, como decía San Luis, mejor liga del mundo aquí en el Coliseum, con 7.800 almas apoyando cada semana al Básquet Coruña. Qué temporada viene, qué guay. Bueno, Adri, pues muchas gracias, ¿vale? Muy bien, estaremos en Coruña Deportiva 3:20. Adiós. Venga, a la 1 llegamos ahora. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. El gobierno insiste en no comentar la decisión de Venezuela de llamar a consultas a su embajador en España y de convocar al embajador español en Caracas. Acaban de preguntar al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que insiste en que no se van a pronunciar sobre esta medida, que trabajan para mantener las mejores relaciones diplomáticas posibles. Sobre la segunda pregunta no me voy a pronunciar por respeto a todos mis colegas y por la importancia de lo que vamos a tratar hoy. Este es una pequeña presentación de la reunión
venimos de la presidencia del Gobierno y que vamos a tener a nivel de ministros, y yo creo que la situación en Gaza y en Oriente Medio debe de centrar en estos momentos todos nuestros esfuerzos. Me he pronunciado esta mañana sobre Venezuela y muy gustosamente lo haré en otro momento, pero no aquí, porque creo que toda la atención debe de estar exclusivamente centrada en ella. Declaraciones de Álvarez durante la llamada reunión de Madrid por la aplicación de los dos estados, que busca precisamente poner una solución al conflicto en Oriente Próximo. Desde Grecia también se ha pronunciado sobre Venezuela el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que confía en que pueda reconocerse en el Parlamento Europeo a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, al igual que hizo el Congreso, y ve conflictos de interés del Gobierno en la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la situación con respecto al régimen de Maduro y su voto en contra a la propuesta que se aprobó en la Cámara Baja esta semana. Y lamento profundamente que nuestras relaciones históricas, culturales y de hermandad que hemos mantenido con las naciones hispanoamericanas se quiebre por intereses ideológicos, políticos o económicos del gobierno socialista español. El origen de este nuevo episodio de conflicto diplomático entre España y Venezuela se produce tras las palabras anoche de Margarita Robles. La ministra de Defensa acusó al gobierno de Maduro de ser una dictadura. Acaba de salir en defensa de Robles el popular Esteban González Pons, que ha llegado a sugerir que España debería retirar al embajador español en Caracas, al igual que se hizo con la embajadora argentina. Por primera vez alguien del gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la verdad. Ha tenido que ser Margarita Robles, porque Pedro Sánchez no sabe, no quiere o no es libre. Venezuela es una dictadura, lo ha dicho Margarita Robles, y es la pura verdad. Parece mentira que este gobierno retirase el embajador de Argentina, que puede no gustarle el presidente a Sánchez, pero es una democracia, y sin embargo lo mantenga en Venezuela, que aunque Sánchez no lo vea, es una dictadura. También del exterior, el Ministerio de Exteriores británico tilda de completamente infundadas las acusaciones rusas contra sus diplomáticos. En un comunicado, Londres se pronuncia sobre la decisión de Moscú de revocar las acreditaciones diplomáticas de 6 funcionarios británicos. Antonio Martín. El movimiento del gobierno ruso tiene lugar en un momento muy concreto, cuando el primer ministro británico estaba aterrizando en Estados Unidos. La respuesta oficial del gobierno del Reino Unido acaba de llegar vía comunicado del Ministerio de Exteriores. Considera que esas acusaciones de espionaje no tienen ninguna base y cree que son solo una venganza por la posición de Londres contra la invasión de Ucrania. Rusia mueve ficha cuando Starmer y Biden van a tratar hoy la posibilidad de dar finalmente permiso al ejército ucraniano para que use el armamento que se les entrega contra objetivos situados en territorio ruso. Putin ha avisado de que esa decisión podría suponer que Rusia considerara que la OTAN entra en la guerra, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acaba de insistir en esa amenaza hace unos minutos. Dice Peskov que el mensaje es inequívoco y que espera que los países occidentales tomen nota. Aquí en España estamos pendientes del incendio que afecta al Parque Natural de la Serra del Montsant en Tarragona. El viento ha aflojado, está dejando trabajar mejor a los bomberos. Vamos a Tarragona, Eva Hidalgo. El fuego continúa activo, ha quemado 110 hectáreas y ahora mismo están trabajando para acabar de rodear el perímetro 74 dotaciones terrestres de los bomberos y 14 medios aéreos con refuerzo de 2 hidroaviones del Ministerio. La prioridad es el flanco derecho para proteger la sierra y ahora mismo los pronósticos son buenos. Se espera poder estabilizarlo a lo largo del día de hoy. Se ha restablecido ya la circulación en una carretera local, mientras que otra continúa cortada. Por otro lado, el incendio de Purrera, a 10 kilómetros de distancia, está estabilizado. Ha quemado 15 hectáreas. Y la Fiscalía de Murcia se abre a revisar los pactos de conformidad como el que hizo que quedaran sin entrar en prisión los cabecillas de una red de prostitución de menores. Todos reconocieron los hechos, pero se les practicó la atenuante de dilaciones indebidas, es decir, se les rebajó la pena porque tardaron hasta 10 años en juzgar el caso. Radio Murcia, Ruth García. Un juicio por conformidad que está levantando ampollas, de ahí que la Fiscalía Superior de la Región de Murcia estudie pedir el ingreso en prisión de los cabecillas de la red de prostitución para que no queden sin ir a la cárcel, algo que abordará el fiscal Díaz Manzanera en una reunión de la Junta de Fiscalía. Que ante la existencia de una convocatoria, de una vista a primeros de octubre, acerca de la decisión de las situaciones personales de los que han sido ya condenados, pues que proceda o no proceda, en algún caso, o en todos, o en varios, eso habrá que estudiarlo, pues la suspensión de condena y que ingresen o no ingresen en prisión. Esta mañana el Palacio de Justicia ha amanecido con una pancarta frente a su sede contra esta sentencia. Eran menores, no es justicia, sentencias machistas. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Aldo, buenas tardes. Tras el parón de selecciones vuelve la Liga y lo hace hoy a las 9 en el Villamarín con el partido entre el Real Betis
y el Club Deportivo Leganés. Pellegrini puede darle la titularidad a Lo Celso y a Vitor Roque, mientras que en el Lega puede debutar su estrella Sebastián Haller. Además, el Real Madrid puede tener las bajas de Bellingham y de Tchouaméni para el partido de mañana sábado en Anoeta frente a la Real Sociedad. Ninguno de los dos ha entrenado y apuntan al partido de Liga de Campeones del próximo martes frente al Stuttgart. Acaba de terminar la rueda de prensa previa de Carlos Ancelotti, en la que el técnico italiano ha defendido a Vinicius cuando le han preguntado por qué la versión del brasileño es mejor en el Real Madrid que con la selección. Creo que el problema de Brasil, no quiero entrar en este tema, no creo que es un problema individual, es un problema un poco más general de un equipo que está encontrando dificultad a sacar su mejor versión. No es un problema que Vinicius juega bien en el Madrid, juega mal en Brasil, por esto el Brasil no está jugando bien. No, es un problema más general. No podemos olvidar que con Vinicius nos ha permitido ganar 2 Champions. Entonces, si también no esa es tu mejor versión, tenemos que tenerle todo mucho cariño aquí en el Real Madrid. En segunda, la jornada 5 empieza con un Córdoba Deportivo de La Coruña. En la Liga F se juega el Barça Real Sociedad, partido adelantado. Y fuera del fútbol tenemos entrenamientos libres en el Gran Premio de Azerbaiyán, baloncesto con el partido de Unicaja en Singapur de la Copa Intercontinental y Copa Davis con el España-Francia en Valencia. Para muchos, las vacaciones van llegando a su fin. Y toca volver a coger la bici los domingos. Bueno, pues esta es una novela que ficciona una experiencia personal. A descubrir un nuevo libro mientras desayunas. A correr por el parque escuchando las historias de Millás. Es más previsible el tertuliano que ChatGPT. Y hacer de cada fin de semana algo único. A ver, gente de A Vivir, lo que más le gusta a Javier del Pino. A veces lo cotidiano es también extraordinario. A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER. 100 años de radio. Por el momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Septiembre. ¿Cómo nos cuesta arrancar? Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir. Hai un galego na lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da lúa. Boas noites. Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, agora por 49 euros ao mes, e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, voemos. En Autoservicios Familia estamos emocionados de celebrar 30 anos contigo. 30 anos axudándote a forrar. E porque o teu aforro é o noso compromiso, hoxe temos para ti tira de costela de porco 6,75 euros o kilo. E mandarina malla de 1 kilo orixe España 1,49 euros o kilo. En Autoservicios Familia, todo o que necesitas preto de ti cos mellores prezos. Grazas por ser parte desta gran familia. Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia. Hey! Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos, agora por 49 euros ao mes, e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, voemos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos plátano de Canarias, kilo, 1,9 €. Queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,85 €. Chocolate con leche Nestlé extra fino, pack 3 por 125 gramos, 2,99 €. Y Nécora, kilo, 9,90 €. Gadis, en confianza. Claudio, súper cerca de ti. Con precios tan súper apetecibles como nuestro especial charcutería. Aceite de girasol Abrilsol, botella 1 litro a 1,35 €. Huevos Doña Yema, docena a 2 €. Súper buenos precios, siempre súper cerca. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is the Vion Rose. When you kiss me, heaven sighs. When I close my eyes, this is the Vion Rose. When you press me to your heart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. All of your words seem to turn into love songs. Bring your heart and soul to me, and life will always be the Vion Rose. Bring your heart and soul to me, and life will always be the Vion Rose. Sophie Simons en directo en el Hoy por Hoy a Coruña. Oye, pues tal y como eres, que si tienes que beber agua bebes y si hay que toser Sí, se tose, eso tengo es naturalidad. que tosar algo antes de cantando. Sí, eso es el problema, que me despertas tan temprano, a las 1 en la tarde. No, que estoy bien, la verdad. Solo que tengo que beber un té de ginebra o limón, algo. Todo preparado para esta noche a las 10 en el Garufa. Ahí sí, ya habrás bebido muchísimo, ya habrás descansado y ya estarás acompañada de la banda. Banda, por cierto, Sofía, formada por músicos conocidos y que también han pasado por aquí, por el programa, ¿no? Sí, la verdad que hace 1000 años, la primera vez que llegó aquí con mi guitarrista Dario fue, sí, en la primera parte de mi carrera aquí en Coruña. Todavía estoy aquí con Dario, que es la mejor guitarrista del mundo. Ya sabemos que tiene su propio proyecto Planeta Sauvage con Celia y es fenomenal, es dreaming, es el soundtrack de las sueñas. Y tenemos la bajista Davicine del Crece, Yo Toca Eu y muchos más. Es fenomenal. Y nuestra miembro más reciente es de Joel del AUI, del Factor X, que solo tiene 18 años. Y yo fui la niña del grupo antes, pero ahora que tiene 18 años y estamos como, hostia, tu madre sabe que estás afuera del casa. Pero el talento que tienen estos tres es fenomenal. Bueno, pues imaginaos, y con ella, además, que la hemos visto y la hemos escuchado pues en las calles de nuestra ciudad y también en muchos otros sitios, porque ahora ya te llaman de todas partes, te llaman, ¿no? Te llaman de muchos lugares. Sí, la verdad que la semana... Sirio, un té de ginebra, por favor. La semana pasada tenía concierto el jueves en Plazas Gargas, el viernes en Orense, el sábado por la mañana en Oleiros y el sábado por la noche en Verín. Y fue un fin de semana muy lleno de trabajo y lleno de experiencias. Nunca he visto Verín antes y estuve enamorada con el montaña y el río. Encontré una pizzería, comí la mejor pizza de mi vida y solo puedo encontrar estas oportunidades y estas experiencias gracias al amor de las personas en Coruña. Pero, entonces, muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a la música. Y nada más entrar en tu web, en sofsimo.com, me he encontrado con una frase que viene un poco a decir esto y que además es muy bonita. A la música no le importa quién eres, de dónde vienes o cómo llamas a Dios. La música es el hogar.
¿Eso es para ti? Sí, que eso es una traducción directa del inglés. No sé si tiene mucho sentimiento en español, sí. pero es que música es mi hogar. Música es una casa donde puedes volver después de un día largo de trabajo, puedes apagarte la cabeza, el cerebro y sentir. Y yo no creo mucho en Dios, no creo, perdón, Coruña, no creo mucho en espiritualidad, pero creo que la más cerca de mágico que tenemos es música, porque no hay mucho más que puede invocar tantas emociones, buenas y malas, entre las personas con 3 segundos de arte. Tuvimos por aquí a un gran compositor e hijo de compositor esta misma semana, a Rogelio Groa, que organiza en la Ciudad Vieja un ciclo y demás, y nos hablaba de la música como el instrumento para hacer bailar al alma. Es una muy buena forma de decirlo, que activa algo feral en nuestros cuerpos, que somos los cavemen otra vez. Y música podemos recordar que música fue inicialmente comunicación. Bombas, cajas, baterías por las partes del mundo muy plano como el Sahara, whistles, no se llama, estos por las montañas, los por las partes muy abiertas como los Escandinavia. Eso fue por 1000 años, comunicación por lejos. Y ahora podemos usarlo también para llamar a nuestros amigos y invocar un sentimiento. Y por eso, mágico. Por eso no me extraña que digas que tiene que esa conexión espiritual, es algo como tribal que nace en nosotros, ¿no? Desde los Absolutamente. tiempos. Y también que físicamente, como científicamente, hay notas que te pueden hacer ir al baño, hay notas que te pueden hacer llorar inmediatamente, hay notas que pueden hacer cualquier cosa, hay personas con enfermedades de viejitud. Es un palabra, no sé. Bueno, no, pero sí, yo te comprendo. ¿Me entiendes? Si tienes estas enfermedades, pero un hijo te pone una canción de tu boda o algo así y te vas bailando y preguntando dónde está tu esposa y cosas así, que la música invoca en nosotros una memoria feral, una... No sé cómo decir, pero ¿me entiendes? Sí, eso es lo que tú pretendes cuando la interpretas y bueno, imagino que te llega esa transmisión por parte del público cuando te habla en la calle y te dice qué maravilla, cómo recuerdo esta canción, cómo me gusta, y eso es lo que pretendes hoy en el Garufa también. Sí, que tiene que ser, mucha gente me dice, tiene que ser tu favorita parte de música, tiene que ser los conciertos muy grandes, que la semana pasada estuve telonera por Chenoa. No me digas. Ya, estuve telonera por Chenoa. ¡Guau! Todavía estoy flipando. ¡Qué guay! ¿Dónde teloneaste a Chenoa? Eso fue en Festa San Roque, en Betanzos. Vale. Estoy flipando toda la noche, pero como mi boca en el suelo, como, ¿qué está pasando? Pero sí, ¿qué estuve diciendo? Chenoa también tuvo que flipar, por cierto. Sí. Contigo. Well, no. Sí, Ella sí, por mí, sí. no, yo por ella. Y de ella por ti. No pregunté a ella. Pero, Estabas sí, diciendo sí, que te dicen que conciertos más grandes. Sí, tiene que ser mis partes favoritos, pero la verdad no. Mi parte favorito es cuando estoy tocando en la calle. Tengo un poco ánimo bajado por cosas personales o quizás estoy enfermo, o quizás la clima es mala. Estoy tocando una canción y un viejito y su esposa pasando y para y bailando como fue 18 otra vez juntos. Quizás un beso, quizás un abrazo largo, no sé, pero estos momentos tengo que controlar las emociones porque no puedo cantar. Y hostia, me toca el alma. Y también cuando veo que yo tengo autismo y yo estuve trabajando toda mi vida que ser normal. No puedes verme en el radio, pero estoy usando los dedos a decir normal. Pero sí que esto tenía que sobrevivir muchas cosas. Y por eso cuando veo un niño con autismo, con algo evidente para mí, me encanta que puedo conectar con ese niño tras la idioma, tras todo, en otra manera. Y también algunas veces digo a las padres, oye, no quiero molestarte ni ofenderte, pero creo que tu hija tiene alguno como así, pero quiero que decirte que eso no es una mala cosa. Es que yo tengo, y ahora vivo en otro país de mis padres, llego mi propio dinero de mi música, gente me paga por mi radísima, ¿me entiendes? Y eso son mis dos partes favoritas sobre mi música, conectando con las personas de otra parte del mundo.
Qué bueno esto que cuentas porque sí conectas hasta ese punto, ¿no? De hablar directamente con las familias de lo que tú sientes. Sí. Sí, es fenomenal, es arte, es mágico, no te puedes hacerlo en otra parte. Imagínate que estoy caminando por la calle y digo, perdón, que tu hija es rara. No, pero cuando tienes esta conexión y puedes ver algo, parte de tu alma en otra persona y sabes que te puedes dar un poco de ganas de la vida por los padres que tienen mucha preocupación, claro, porque el mundo está mal. Pero sí, por eso, si puedo mejorar un poco los prospectos de los padres por su hijo, fenomenal. Hoy no es en la calle, hoy es en otro formato, Sí. en una de las salas más emblemáticas de la ciudad, más importantes. 10 euros que cuesta la entrada, la tenéis en Entradium o en el Facebook de Sophie Simons. ¿Y con qué temas nos vas a sorprender o qué vamos a escuchar? Pues yo he escrito 2 canciones nuevas este 2 meses, que nos vamos a intentar cantar la primera vez. Estoy emocionada por eso porque son canciones muy chulas, yo creo. Y claro, también que estoy cantando todavía canciones desde 2017 fue la publicación de mi último álbum y canciones como Bleeding, Drowning, intento otra vez, Breathless, Don't Be. Las canciones más conocidas mías son de este álbum y lo he escrito cuando tenía joven, 17, 18, y me encantan las canciones, claro, pero no me representan ahora mismo, que tengo 28 años. Yo te ahora. preguntaba antes, Eva, ¿vamos a tener algo nuevo? Exactamente. Y estuve escribiendo todos estos años, pero tenía motivos personales, tenía muy bajadas las emociones, estuve tomando antidepresantes, olvidé tomar mis pastillas hoy. Voy a recordar. Vale. Pero sí, que tuve unos años un poco malos y ahora estoy como, madre, Centrada. me voy a volver a la vida. Y por eso tenemos las canciones nuevas. También nos vamos a hacer unas versiones nuevas que no hicimos antes. Y claro, el amor musical y Zombie y los otros conocidos de míos. Qué bien. ¿Nos vas a regalar una antes de marcharte? Bebe mucho, ahora Sophie está bebiendo. Va a carraspear también un poco ya. Aclarar su garganta. Muy bien. Ok, estoy listo. Vamos allá. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. Oh, never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Time can never make the careless whispers of a good friend. Yeah, I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm,
though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend, waste this chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Night the music seems so loud, I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we wanna say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But baby, who's gonna dance with me? Muchísimas gracias, Sophie Simons. Hoy a las 10 en el Garufa todo el mundo. Nos encontramos muy pronto. Gracias. Mamá, necesito una mochila nueva para este curso. Todos ya tienen una. Ya, hijo. Y yo quiero un coche nuevo. En Fiateira Motor siempre estamos para ayudarte a cambiar de coche o en la vuelta al cole. Al comprar tu nuevo Citroën te llevas un cheque regalo de 300 euros para material escolar en la superpapelería. Fiateira Motor, único concesionario Citroën en la provincia de A Coruña. Grupo Pérez Rumbao. Tras el gran éxito de años anteriores, vuelve el Ballet de Kiev al Palacio de la Ópera de A Coruña con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Sábado 19 de octubre, El Lago de los Cisnes en doble función. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com y ataquilla.com. Donación de €1 por entrada a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Con la colaboración de Gadis, Danza 10, Mampa Plus y Bengal, ventanas de PVC Comerlin. Aún quedan días de verano. Viaja a Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de noviembre a febrero desde A Coruña con Vinter por tan solo 94,80 €. No dejes pasar la oportunidad y activa el modo canario. Solo hasta el 16 de septiembre. Reserva ya tu billete en vinter.com o en tu agencia de viajes. Vinter, líneas aéreas de Canarias. Ricardo Santos, Sonia González, Fran Quiroga, Rosalía López, Ángel López, Guillermo Fernández Obanza. A cidadanía volve a recoñecer as persoas pola súa implicación, paixón e solidaridade. Ven o xoves 19 a gala dos octavos premios ás boas prácticas cidadás da Asociación Proxecto Máscaras. Na sede da 11, colabora na difusión o Concello da Coruña. Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño, un agua mineral natural, ligera y digestiva, ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño, pídela en el nuevo Bag-in Box, higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño.
Pues ya se nos ha marchado Sofi, pero ya se incorpora David Iglesias y de manera telegráfica nos va a contar cositas del fin de semana. David, sí, muy buenas. Vamos a dar una puntillada ahí de todo lo que tenemos. Echamos tanto de menos que no nos vamos a Que ya dejar no me querías hoy tampoco, claro, hombre, claro, es así. Venga, ¿qué tenemos? Bueno, pues mira, te voy a dar dos, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas, pero te voy a dar dos rápidas. Tenemos la Feria de la Cerveza Artesana, que está ahí desde ayer y hasta el domingo en los jardines de Méndez Núñez, que además de cerveza hay muchas más cosas, hay música, hay food trucks, hay de todo. Y tenemos fiestas así de barrio, concretamente. Hombre, en un David, barrio, uno que te gusta. Uno que me gusta muchísimo. Tenemos las fiestas de la Falperra. Pues habrá que celebrarlas. Efectivamente, bueno, sábado y domingo va a ser el escenario de la 10ª edición del Día del Comercio en la Calle, en la Falperra. Va a ser en la calle industrial y además va a haber un mercado de artesanía. El sábado a la 1:30 vamos a tener a Maddy Band, a las 6:30 DJ Jorge Viuda y a las 7 Danza 10 con un espectáculo de baile. Después a las 8:30 hay la Tuna de los Veteranos y ya por la noche a las 10, Giro Total. Giro total. Giro total. Bueno, pues ¿Cómo te quedas? Bien, nosotros vamos a hacer giro total también ahora porque vamos a celebrar el carnaval. ¿Qué te parece, David? Bueno, fantástico. Vámonos a febrero, ¿no? No. Carrasco y mañana. La clínica el de verano. Sí. La primera entrevista. Estáis ahora mismo pensando, ¿no? Si tienes razón, David, que el carnaval hasta febrero nada, que va a haber uno carnaval de verano organizado por algunos de los locales de hostelería de la calle Torreiro. Y tenemos con nosotros a Aitor Neira, copropietario de La Intrusa. Hola, Aitor, buenos días. Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis esos preparativos para mañana? Bueno, van bien. La verdad es que ya está todo organizado para mañana, para que la gente pueda venir a disfrutar del carnaval de verano en la calle Torreiro. Tenemos muchas ganas de sacarnos fotos en ese fotocall, de disfrutar de los DJs y de todo lo que tenéis preparado entre La Campana, Bristol, Aeroclub y vosotros en La Intrusa. Cuéntanos un poco cómo vais a organizar el día y lo que vamos a poder disfrutar. Pues bueno, el carnaval de verano empezará a las 8 de la tarde del sábado y estará amenizada la música por DJ Licho, que bueno, me imagino que lo conoceréis todos, también es fundador de la Pride. Entonces bueno, es un DJ de nombre que vendrá a la calle Torreira a amenizarnos la tarde. Y bueno, ya puedo avanzar la temática de lo que será la calle. La calle estará ambientada en un repaso musical desde los años 60, en que cada local, por su forma de trabajar, pues irá de una época musical del año. La Campana, por ejemplo, era de los años 80, el Bristol de los años 60, Aeroclub de los años 90 y nosotros, que somos los más jóvenes, pues de los 2000 adelante, representando la música urbana. Y nada, animamos a venir a la gente porque lo vamos a pasar muy bien, la verdad. Hombre, ya sabemos lo bien que se pasa en Torreiro y lo bien que se pasa en carnaval en Torreiro. Esto lo recordamos todos. Sí, la verdad es que carnaval en Torreiro es una tradición ya coruñesa y queríamos, pues bueno, aprovechar que también, como muchos pueblos de Galicia, ¿no?, se celebra este tradicional carnaval de verano, pues traerlo a la ciudad y que fuera también en la calle del carnaval de invierno, pues a ver si hemos conseguido que sea también el carnaval de verano. Ojalá, bueno, ya es que lo sabemos, que es una cita que se va a convertir en mitiquísima, todo gracias a los hosteleros que siempre estáis dándole vueltas a la cabeza, inventándoos cosas para que disfrutemos y para que la cosa vaya bien, y nos parece fenomenal. Nos hablaba antes nuestro compi David Iglesias sobre las fiestas de la Falperra. Bueno, pues hay que pasarse por las fiestas y después a las 8 pasarse por Torreiro hasta la medianoche para disfrutar del Licho, que claro que lo conocemos, y de todo lo que tenéis preparado, que va a ir súper bien y vamos a disfrutarlo. Yo estoy pensando ahí el disfraz, es que no lo tengo claro. Pues os animamos a todos a venir disfrazados, a pasarlo bien y a disfrutar de la fiesta. Pues Aitor, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en los carnavales de verano que vengan por delante o en el resto de saraos que queráis organizar, ¿vale? Contad con nosotros. Perfecto, muchas gracias, Eva, aquí te esperamos. Un beso grande, hasta mañana en ese carnaval de verano de Torreiro.
¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en todos los productos Pantene. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour. ¿Vacías tu casa y quieres vender tus cosas con cero problemas? Ven a Troconor, el Troc de Oleiros. 10.000 familias ya nos han elegido para vender sus muebles, antigüedades, decoración, coleccionismo, lámparas, cuadros, deportes y todo lo que te puedas imaginar. Visítanos en nuestra web o en el centro comercial Parque Oleiros, Iñás, y seguro que te sorprenderemos. Troconor, 10 años vendiendo tus cosas. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Una oposición es como hacer el Camino de Santiago, un recorrido que sin el apoyo adecuado no se completaría. Con más de 100.000 plazas a tu disposición, Adams te prepara para conseguir la estabilidad laboral que tanto deseas. Más de 60.000 alumnos ya han conseguido su plaza con nosotros. Construye tu camino. Oposita con Adams. Infórmate en adams.es. Tú no eres Juan, ni Marcos, ni Eva. Todos somos diferentes. Entonces, ¿por qué elegir todos la misma cocina o los mismos muebles? Schmidt crea espacios para tu hogar, tan únicos como tú. Home Schmidt Home. Cocinas Smith, Avenida das Mariñas 319 Bajo, Perillo, Oleiros. En 20 minutos, un poquito más, llegamos a las 2 de la tarde, sigues escuchando el Hoy por Hoy a Coruña y seguimos hablando de locales. Abrimos ya la buena vida con María Piedrahita. Hola, María. Buenos días. Pero es que no todo va a ser Coruña, porque Todo tenemos va a ahí ser el área Coruña. metropolitana. Hay que cruzar el puente del pasaje Hombre. de vez en cuando, pero bueno, ya no puente del pasaje, sino hacia el otro lado, hacia el paraguas, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleves? Nos vamos hasta La Pícara y hemos traído hoy a Javier, que es su gerente. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acercarte y por acercarnos los suculentos productos que ofrecéis. Después hablamos, pero lo primero que queremos es conocer un poquito mejor a Pícara. Podemos empezar por el nombre. Bueno, el nombre tiene una historia un poco abstracta, vamos a decirlo así. Bueno, pues el nombre es muy difícil de conseguir, un nombre para un local que le dé identidad al propio local, a lo que le vendes y a lo que trasladas a la gente. Entonces, la verdad que estábamos ahí con tormenta de ideas de nombres y tal, nombres en inglés, nombres en gallego, nombres en tal, y no dábamos conseguido el nombre que conjuntara todo Claro. lo que íbamos a hacer en Es el que no local. es fácil. No. Entonces, ¿qué pasa? Pues de casualidad. Te digo, de casualidad, viendo redes sociales, pues aparece una influencer de Barcelona que se llama Pícara y que reúne siempre, en su fiesta de cumpleaños, reúne a todos los jugadores del Barça, a Alcaraz, es amiga de Neymar, no sé qué, no sé cuánto, y me quedé con el nombre. Y dije, Pícara, anda, pues es muy bueno para lo que nosotros queremos vender, ¿no? Un local. ¿Que reúne a quién? Perdona, es que hemos pasado por esto muy rápido, Sí, madre sí, mía. sí. Bueno, como todos, ¿no? Yo también levanto este teléfono. Bien, sigue contando, es que nos hemos quedado un poco así. Sí, pues fue así, un poco, a mí me llamó la atención, dije, esta chica, su cumpleaños iba tal, y bueno, se llamaba Pícara. Pues bueno, le llaman a Pícara, pues nosotros le pusimos Pícara al local porque abrimos en mucho horario y entonces tenemos muchas franjas horarias de distintas cosas. Abarcáis un poco todo, ¿no? Abarcamos, sí, somos un 360 grados, que podemos decir, de hostelería, en el que abarcas desde los desayunos brunch hasta un poco la comida también, tocamos ahí un poco de tal. Tenemos una parte de coctelería, copas de tarde, Qué bien. de tardeo,
Y tenemos también pues, una parte que es deporte, porque tenemos una pantalla de 6 metros cuadrados de LED con muchas pantallas. O sea que hoy el Depor felizmente allí. Hoy felizmente lo van a ver, aunque no quieran, porque allí se ve, aunque no. Con los cascos, Javi, Coruña Deportiva. También te lo digo Carrusel Deportivo. Pero la tele se puede ver igualmente, los casquitos te los pones y no se entera nadie. Pues allí lo ven sin ningún problema. Y también después tenemos la parte de fin de semana de copa de noche, ¿sabes? Porque también es en la zona, hay muchos sitios para comer, pero pocos para tomar copas. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí cubriendo ese espectro horario. Mucho trabajiño, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Como está un poco también la hostelería, pues, ¿qué te voy a contar? Que pues tenemos mucho trabajo de formación, mucho trabajo de que la gente haga las cosas bien, porque también somos siempre los más juzgados, ¿no? Cuando vas a la hostelería, pues rápidamente juzgamos a la primera, además. A la primera, es fácil. Entonces, bueno, pues eso, está siempre intentando pulir para que las cosas salgan bien. Bueno, llevamos mes y medio y bueno, estamos en eso. Muy bien. Oye, esto se nos está enfriando. Ay, no sí, ¿qué traes? Nada, vamos a ver. Oye, David, ¿lo ponemos carta ahí en el directo y todo el rollo? Bueno, yo le voy a sacar unos vídeos mientras María corta. Unos vídeos mientras poco a poco cortamos, porque la carta creo que vuestra especialidad es una cosa que vosotros llamáis brochetas, pero realmente no son brochetas. Vale, nosotros tenemos una parte que son brochetas que hemos inventado, que no es la gente asocia brocheta un poco a pincho moruno, ¿vale? Sí, pero no, lo nuestro no es eso. Lo nuestro es un plato combinado encima de una brocheta. Claro. O sea, lo nuestro va sobre un pan brioche. Lleva, pues, unas llevan patatas con choricitos, huevos fritos encima, casi es un plato combinado. Pero qué rico esto. Esto que os traigo es un poco del brunch de por la mañana, ¿vale? Vale, perfecto. Os traje algo dulce, algo salado para que probéis. Vamos a empezar por el Qué salado. rico. Bueno, María, venga, tú primero, mientras yo voy contando, que lleva un poquito de huevo y ese pan brioche que, bueno, siempre nos gusta mucho. Estamos un poco viciadas al pan brioche. Locura. Que nos vamos a engañar. Locura. Es así. Locura. Ahí voy yo, María? Píllame el relevo. ¿Qué más lleva esto, por favor? Pues cuéntanos. Mira, esto es... el bueno, pan pues, espectacular, se nota. sí. Sí, es que el pan brioche debería de... Vamos. El pan brioche se lleva un poco de cecina, rúcula, tomate y un huevo poché. Y bueno, es una vez que lo mezclas todo, pues lleva unos truquillos, pero eso no los vamos a decir, porque si no, no somos diferentes, ¿no? Entonces, para que la gente le quede el tema de que lo venga a probar. Delicioso. Indescriptible. Cuéntanos otra de este estilo. La que más salga, la que más se vende. A ver, esto es una de las que más se vende, bueno, por eso la traje. Hay otro también de pan brioche que lleva guacamole, lleva bacon y huevo, que también se vende un montón. Y después, bueno, hay un croissant de dulce de leche. Hay el de dulce de leche, que también se vende mucho. Pero hay el de membrillo y mousse de queso, que eso está... Qué rico tiene que estar eso, ¿verdad? Nunca se le ocurre meter el queso con membrillo en un croissant. Es que es perfecto, ¿Sí? Claro. Pues está buenísimo. Esto también. Tenemos un croissant de pistacho también, que le hacemos nosotros el mousse del pistacho. Más que nada para que nos asocien con que ese croissant es en la pícara, ¿sabes? O sea, que no te lo vas a comer en otro sitio. Otro lado, claro. claro. Sí. Muy rico, muy rico. ¿Y aquí qué Y eso que estés comiendo es un... fresquito, ¿verdad? A ver, sí. Buenísimo. Es un pancake de lemon pie. Va enrollado, es un pancake que hacemos nosotros y el lemon pie. Que es fresquito para el verano y bueno, pues es la carta que tenemos de brunch para el desayuno. Buenísimo, también los pancakes siempre Qué rico. Triunfan, fenomenal. Qué rico, qué rico. Muy Bueno, bien. pues vemos que Pero bueno, hasta tenemos desayuno inglés, o sea que también tenemos mucha variedad. Bueno, vemos que de oferta gastronómica vamos bien, vemos que además tenéis ese apartado de coctelería y la posibilidad pues de tomarte una copita allí. Una copita, sí, todos los días de tarde. Todas las semanas tenemos una copa recomendada, una copa premium recomendada, que bueno, pues es un precio especial, hacemos el precio de una copa estándar y te estás tomando un producto premium todos los días por la tarde. Aparte, bueno, de tener una carta de cócteles
que, bueno, ahora mismo está en un precio muy asequible para que la gente pues nos pruebe, valore y vea lo que hacemos, y tenemos desde todos los tipos, pero bueno, tirando... Claro, tenéis un horario muy amplio, ¿no? Sí, desde las 9 de la mañana a las 2 de la madrugada, el fin de semana hasta las 3 de la madrugada. ¿Y todos los días? Todos los días abrimos. Bueno, Es que por eso sabemos decía que es dónde mucho siempre hay trabajo, claro. Y estáis en Oburgo, ¿y qué os dice la gente de por allí? O sea, ¿qué estáis recibiendo como feedback? Bueno, pues a ver, la gente es verdad que por ahora estamos pasando el examen, ¿no? Claro, eso O es sea, importante. esto es como la gente viene que como a unos clientes, aún se está habituando a venir, pues viene con el lápiz y el boli, ¿no? Y va apuntando. Esto mejor, esto se podría mejorar, tal. Claro, estamos ahí en esa fase. Y bueno, en principio, eso, ya te digo, estamos intentando pulir que no haya, pues, cafradas, vamos a decir, ¿no? La típica cafrada, pero bueno, en general bien. En general tuvimos muy buena aceptación. La gente sí es verdad que está cogiendo nuestro concepto porque es diferente a todo lo que hay. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Pues la gente también dicen, un local, ¿qué es? ¿Sabes? Ya. Vende copas, vende cócteles, es coctelería, es brunch, desayunos. No, es todo. Claro, es todo, es lo que quieras. Puedes venir en el horario que a ti más te apetezca y vas a tener oferta. En ese horario vas a tener oferta para disfrutar del local, claro. Bueno, el Burgo es muy grande. ¿Exactamente dónde estáis? Ubícanos. Pues mira, haznos alguna referencia. Te hago una referencia rápida, porque subida del aeropuerto, el Racho del Burgo de toda la vida, que todo el mundo conoce, pues nosotros estamos en esa acera. Según haces la glorieta, lo ves de frente. O sea, si vienes en coche lo ves de frente, si vienes andando, pues ya sabes que es en la peatonal, donde está el potro, el hoyo, y en esa acera, justo. Sí, muy bien. Oye, hay un complemento que siempre es bueno, porque, oye, me tomo aquí la primera, luego voy, la gente aparte que es muy de barrio, le gusta mucho. Sí. La verdad que bueno, que es una zona que tiene mucha gente, mucho ambiente, sobre todo eso, tardeo y fin de semana, hay mucha gente. Y bueno, también se montó ahí por eso, ¿no? Claro. Porque estás bien situado en ese aspecto. Y bueno, es verdad que sí, que está funcionando. Está funcionando. Pues antes o después de pasarse por el Racho la próxima vez que vayáis, ya sabéis por dónde tenéis que pasar, por Pícara, y dónde os encontramos en redes sociales. Pues mira, en Pícara Burgo, en Instagram y bueno, en Facebook. Pues ahí Instagram, os vamos a encontrar, claro. Efectivamente. Y si no, pues en el Hoy por Hoy esta mañana, que le agradecemos un montón que sabemos que no es fácil porque el desplazamiento en este caso pues os lleva un poquito más, pero agradecerte un montón que te hayas acercado, y ya sabe la gente que nos escucha lo que tiene que hacer, pasarse por allí. Pues claro, están todos invitados a venir, y por lo menos eso, a darnos la oportunidad de que nos prueben y que, bueno, que después nos juzguen. Está claro que eso es el tema, y si les gusta que repitan, está claro. Pues ese es el mensaje que nos mandan desde Pícara. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y María, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Ahí estaré. Un beso. Un besillo. Un beso. Apúntate ya a los cursos intensivos de alemán e inglés para trabajadores, estudiantes universitarios y de formación profesional en ESID, Escuela de Idiomas Liceo La Paz. Amplía tus oportunidades laborales perfeccionando tu inglés o alemán con nosotros, como hicieron Román, Andrés, Raquel y Alejandra, que consiguieron trabajar en Alemania, Polonia y Portugal. Entra en esid.liceolapaz.com y reserva tu plaza hoy mismo. Aprovecha esta oportunidad de mejorar tu futuro. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars. Aún quedan días de verano. Viaja a Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de noviembre a febrero desde A Coruña con Vinter por tan solo 94,80 €. No dejes pasar la oportunidad y activa el modo canario, solo hasta el 16 de septiembre. Reserva ya tu billete en vinter.com o en tu agencia de viajes. Vinter, líneas aéreas de Canarias. Llevo la vida planeando este viaje. Hoy sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios voy cargado de caricias. Por los senderos del sentir y del amor. Por el camino encontraré las direcciones. Tras la huella que me marca la razón, planeando por las sombras de tu vida. Y A Coruña Convention Bureau celebraba ayer la segunda edición de su Noche de Embajadores, un evento importante, desde luego, y que reconoce el esfuerzo de aquellos que contribuyen un poco pues, al desarrollo del turismo en nuestra ciudad. Y vamos a hablar con José Blanco, que es su presidente. Hola, muy buenos días. Buenos días. Noche espectacular la de ayer, los premiados contentísimos y bueno, el doctor Roque de Besa, también teníamos a la que es la presidenta de ese evento que se hace en Expo Coruña generalmente, de vida sana, y dos que ahora mismo no me estoy olvidando. Pues después está la doctora Marisa Crespo, Eso que es cardióloga del CHUAC, que organiza una reunión que ya se ha constituido como una reunión de mucho interés en la cardiología nacional e internacional. La organiza todos los años. Este año se cumple la 11ª edición. Y después, como institución que fomenta y ayuda al conocimiento de A Coruña y que nos ayuda a captar eventos, pues este año lo más apropiado nos pareció premiar y distinguir al Deportivo de A Coruña, ¿no? Y eso es el cuarto homenajeado, el cuarto embajador que ayer se galardonó. Ya ha recuperado la chuleta, pero en todo caso sí quería saber pues cómo va el año en cuanto al turismo y de congresos y ferias, porque al final es lo importante saber pues de qué manera se contribuye en nuestra ciudad a esto. Pues el turismo en general en la ciudad está yendo muy bien, es un año realmente muy positivo, y en especial el turismo de congresos está siendo un año, al igual que fue el año 2023, donde se ha recuperado y se ha aumentado la actividad que teníamos previa a la pandemia del COVID. Este año se celebrarán, ya se han celebrado y acabarán celebrándose otros tantos, se celebrarán en todo el año 44 eventos más, que incluyen a congresos nacionales e internacionales y a ferias y exposiciones, ¿no? Con un total de unos 101.000 asistentes en la totalidad de esos eventos, ¿no? Con lo cual es realmente una cifra muy buena y que pues ayuda a que las ocupaciones hoteleras, las actividades en restaurantes y espacios gastronómicos y toda la actividad económica de la ciudad pues se vea potenciada por estos eventos. Realmente sabemos que generalmente los congresos se preparan con mucha antelación, y por tanto, bueno, esto puede facilitar de alguna manera las previsiones. ¿Cuáles son para el próximo año? Pues las previsiones para el próximo año son buenas. Sí es cierto que en el mundo de los congresos y el mundo del turismo en general, esa situación que años anteriores al COVID sucedía de programar con bastante antelación ha cambiado ciertamente, y ahora hay muchos eventos que se contratan en el propio año en el que están sucediendo, con lo cual a veces es muy difícil tener la previsión tan cerrada o tan garantizada como teníamos en años previos, pero la previsión parece que va a bajar un poco el número de congresos totales en la ciudad, pero probablemente vaya a aumentar el número de reuniones que denominamos de incentivos de empresas y organizaciones. Es decir, esas visitas de 3-4 días que organizan las empresas para pues, presentación de algún producto, presentación de su estrategia comercial o para agasajar a sus
cuadros directivos o cuadros de personal, ¿no? Ese tipo de reuniones sí que estamos viendo que están en aumento para el próximo año. En todo caso, está A Coruña bien posicionada, ¿no?, para este tipo de turismo de congresos y para este tipo de congresos, en todo caso. Sí, la verdad es que A Coruña siempre ha tenido muchas virtudes para este tipo de congresos. Es una ciudad de tamaño medio, sí que es cierto que el número de congresos que acogemos pues tiene un tamaño que no suele superar los 2.000 asistentes, o sea, son congresos de tamaño medio alto, pero no son tampoco congresos enormes, que la capacidad hotelera y de los lugares de convenciones que tenemos pues no permitirían la celebración de esos congresos, de tal forma que para esos congresos de tamaño medio alto sí que La Coruña siempre ha tenido unas características idóneas, porque los espacios donde se celebran, como son Palexco y Expo Coruña, o el rectorado de la Universidad de Coruña u otros espacios, están en el centro de la ciudad, con lo cual es muy agradable para el asistente a un congreso o a una reunión científica el desplazarse caminando por la ciudad. Los hoteles están también en ese mismo entorno, los espacios de restauración exactamente igual, con lo cual es una ciudad que siempre tiene muy buen cartel y es prueba de ello que cuando se presenta la candidatura de A Coruña por parte de algún profesional, médico, jurista en sus determinadas organizaciones, es prácticamente seguro, o sea, el porcentaje de éxito de la presentación de esa candidatura es superior al 90%, es decir, casi todas las que se presentan acaban celebrándose y esas sociedades aprueban prácticamente sin mucha discusión el que se celebren esos eventos en la ciudad. Eso prueba que la ciudad gusta en el sector de congresos. Y desde luego se comentaba ayer en esa noche de embajadores que también después esas personas, esos congresistas y esos asistentes después se vuelven a su vez prescriptores de la ciudad, aunque no sean de ella. Efectivamente, es decir, es la gran virtud que tiene el turismo de congresos, que en primer lugar se suele celebrar en la época no tan alta de ocupación de la ciudad, es decir, en la temporada media de mayo a junio y de septiembre a noviembre. Esos son los meses donde se suele concentrar más la actividad congresual, de tal forma que para la ciudad es una gran virtud el poder desestacionalizar, el tener actividad en épocas no tan intensas de turismo vacacional, y después que así permite pues dar a conocer la ciudad de una forma más exhaustiva, más tranquila, y la virtud que tiene es que estos asistentes a congresos y ferias acaban después viniendo en sus viajes familiares, en sus viajes de amigos, en otras reuniones a La Coruña, con lo cual tiene un efecto multiplicador para futuras visitas. Pues esperamos la próxima noche de embajadores y pues la cantidad de congresos que van a venir de cara a lo que queda de año y el próximo 2025 del que hemos hablado con José Blanco, que es presidente de la Convention Bureau. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder explicar y divulgar lo que es el Convention Bureau y las virtudes que tiene nuestra ciudad para el turismo de congresos. Gracias. Y tanto, disculpe el lapsus del principio, que me quedé sin chuleta y la memoria pues no se puede contar. Nada, con por ella. Dios, solo faltaba para lo que necesite. Gracias. La habíamos escuchado en un montón de directos de Fillas de Cassandra. Por fin podemos disfrutar de este Mari Carmen, editado ya podéis escucharlo en todas las plataformas y demás, así que a disfrutarlo para finalizar la semana en el Hoy por Hoy a Coruña, esta tremenda versión de Mari Carmen. Mari Carmen, oíste que sí, tu filla está no altera a coger. Es que yo no sé qué hizo dos de la web. Ay, Mari Carmen, pues yo tampoco te sé, pero algo hay que hacer con estas villas. Mira, habría que ir. Son las 2, la 1 en Canarias.